Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Hoy me dirijo a ustedes desde Nairobi, Kenia, saludándolos con el amor del Señor. Y lo más hermoso es que estamos aquí, un grupo de nuestra casa de pan, de nuestro Templo Belén, visitando las tierras africanas en este proyecto de Colombia ama a África. De hecho, Colombia ama a todo el mundo y todos ustedes están invitados para venir a estos lugares, ya sea en una proyección de estar un tiempo, unas semanas, unos meses, o por qué no, quedarse a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que bienvenidos. Si tú nos estás escuchando, viendo por primera vez, pues vamos a orar porque Dios quiere tocar tu vida y tu corazón. Dios es un Dios grande, bueno y misericordioso que está con todos nosotros. Padre Santo, gracias por este tiempo que podemos compartir, estos minutos donde aprendemos de tu palabra, donde hemos escuchado experiencias de varios de nuestros compañeros de viaje, personas de Casa de Pan, de Templo Belén, de otras iglesias también, que nos han acompañado para conocer qué es lo que pasa en este lado del mundo. Tú amas estos países, tú amas al mundo entero, como nos has amado a nosotros, que ahora te conocemos, Señor. Por eso te pedimos, además de la salvación y de las bendiciones obvias y grandes que tú nos das, Señor, que nos ayudes para vivir la vida. Sana nuestros cuerpos enfermos. Oramos por todos los obreros transculturales que están pasando por una necesidad física, Señor, para que sanes y para que restaures. Algunos están en tratamiento, en exámenes. Otros están en el campo, Señor, uno de sus hijos también a veces tienen dificultades. En fin, somos vulnerables, pero estamos haciendo el trabajo. Así que oramos por ellos. Y oramos por cada creyente que esté enfermo. Sana en el nombre de Cristo Jesús. También ayúdanos en nuestra parte emocional, nuestra parte de emprendimiento de lo que hacemos en la vida, ya sea estudio, trabajo, que lo hagamos de buena manera, pero ante todo, siendo dirigidos por tu Santo Espíritu y cumpliendo con los principios que nos permiten vivir la vida correctamente. Todo lo hacemos para tu honra y gloria y bendición de muchos. Y lo más importante, Señor, es que nuestra vida espiritual madure y crezca. Queremos ser mejores. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Así que aquí estamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos, oh Dios, por la oración que hacemos, Señor, por los pueblos no alcanzados. En este momento, oh Dios, hay convulsión en el mundo por lo que está sucediendo en el Medio Oriente, Señor. Ten misericordia, Dios, porque todos estos pueblos involucrados, no importa las etnias, no importa lo que estén haciendo, no importa lo que estén viviendo. Señor, ellos necesitan de tu amor a través de Jesucristo. Así que te pedimos que el Evangelio llegue a sus corazones. No hay otra manera de que las cosas cambien, Señor. Solo cuando tu Hijo Jesucristo reina y mora en nuestros corazones. Por eso nuestra oración por el mundo entero, desde aquí hasta allá, tiene que ver con esto en el día de hoy. Y gracias porque nuestros obreros están siendo guardados y protegidos. Haz milagros los necesarios, Señor. Y nosotros ponemos todas nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, la hermosa palabra del Señor que nos ayuda, que nos bendice y nos orienta. Bueno, vamos a leer un texto bíblico en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 25 al 28. Dice así la Escritura. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia la necesitamos. La recibimos, la queremos vivir, experimentar y caminar en ella. Una vez más, para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Una de las preguntas que hoy se suele hacer, e inclusive no solamente en forma de pregunta, sino aún de juicio, de acusación, tiene que ver por qué Dios le llama al pueblo de Israel su pueblo escogido. De hecho, ya he comentado en varias ocasiones que normalmente no le llaman el pueblo escogido, sino el pueblo preferido. Y tratan de acusar a Dios de manera injusta porque le culpan de todo lo que hace el pueblo judío. Ahora, cuando hablamos de la nación de Israel,
hay que explicar varias cosas. La nación de Israel en la Biblia está constituida por 12 tribus. Y lo que hoy llamamos los judíos, o lo que es la Israel moderna, el país de Israel, ya como país, antes eran las 12 tribus, aquí es una nación a la cual en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, unos años después, se les entregó la tierra para que pudieran regresar allí y vivir allí. Pues de hecho, los judíos, básicamente según la Biblia, son los de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Hay otras tribus. ¿Cuántos de ellos se pueden hacer judíos o de la ciudadanía de Israel, ciudadanos de Israel? ¿Cuántos están dispersados por muchas tierras? Hay que entender que cuando se dividió el pueblo de Dios, Israel, recuerdan Salomón, pero después tuvo un hijo, pero este hijo y otro hijo, bueno, en fin, allí hubo una división tremenda que causó que el pueblo de Israel, que estaba consolidado bajo el reinado de David y Salomón, luego después se partió en dos. 10 tribus fueron al norte, lo que llamamos Samaria, pero las otras 2 tribus quedaron en el sur, y lo que llamamos a este territorio, Judá, cuya capital fue Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son los israelitas hoy? Realmente no son las 12 tribus, hay unas tribus perdidas. Tal vez algunos pueblos se han hecho judíos, o por lo menos ciudadanos de Israel, pero es muy difícil conocer y saber. De tal manera que cuando la gente especula diciendo que el pueblo de Israel es un pueblo preferido por Dios y que Dios es un Dios injusto, que quiere acabar con los demás, ¿cómo podemos hablar de un Dios justo si está mandando a su pueblo preferido? Pues ni Dios es injusto, ni Dios está mandando a su pueblo preferido a hacer todo esto. Las consecuencias de la desobediencia, de no estar conectados con Dios, del pueblo de Israel precisamente, les ha llevado a vivir convulsionadamente a través de toda su historia. Es el pueblo más perseguido por más naciones, por más pueblos, y hoy de nuevo se levanta el antisemitismo. Entonces, no podemos confundir, no existe un pueblo preferido, existe un pueblo escogido. Y cuando hablamos en la Biblia de un pueblo escogido, estamos hablando de un pueblo que Dios toma para llevar a cabo un propósito, y en el propósito de Dios no se excluye a ninguna nación de la tierra, ninguna tribu, ninguna etnia, ninguna raza, porque Dios es el creador de todos. Cosa tan equivocada culpar a Dios de estos errores. Pero cuando ya venimos al pasaje vamos a encontrar bastante claridad. Empieza a decir el apóstol Pablo con respecto a los gentiles. En la profecía de Oseas, o sea, muchos años atrás se dijo: aquellos que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Si Dios quisiera condenar a todo el mundo y utilizar a Israel para destruir a los demás, ya entendemos que eso no es así, y que cuando hablamos de Israel de hoy no es el mismo Israel de esa época. Pero Dios, si estuviera interesado en eso, ¿por qué habla de profecía de un pueblo que no era pueblo, ahora lo va a llamar mi pueblo? Un pueblo que va a ser amado, que antes no era amado. Surge la pregunta: ¿será que Dios ha rechazado a los gentiles? ¿Será que Dios no quería a los gentiles? Cuando notamos lo que dice la Escritura, nada tiene que ver con el amor. Cuando en la Biblia dice a uno amó y a otro odió o rechazó, no se refiere al odio que nosotros podamos sentir o a un amor de preferencia. El amor de Dios es justo. Cuando habla aquí de amar es porque los escogió para un propósito. Y los gentiles no fueron escogidos en ese propósito, pero en el propósito por el cual Dios escogió a la nación de Israel, como bien lo dice en Génesis el capítulo 2, en la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De tal manera que lo que Dios está diciendo es: ahora en el cumplimiento, aquellos pueblos que no había escogido serán tan amados como la nación de Israel. El pueblo de Dios va a bendecir a todos los demás. ¿Y cómo llega esa bendición? Llega a través de Jesucristo. Dios le promete a David, sí, el rey más famoso de Israel, el rey que todavía todos proclaman y reconocen, por lo menos en aquella nación, y a aquel rey se le prometió: de ti saldrá una vara, del hijo de Isaí. Bueno, aquí viene David y viene sucesivamente
progresivamente y en las generaciones futuras el nacimiento del Mesías, y tendrá el reino eternamente y para siempre. Y ese rey traerá justicia, y ese rey de justicia bendice al que está oprimido, al que está rechazado, en fin, a todos los que son vulnerables y a todos aquellos que le reciban a Jesucristo como Salvador. Dios los bendice. Dios no rechaza a nadie. Esa es la calidad de nuestro Dios. Y por eso, en ese cumplimiento en Jesucristo, es que Abraham puede decir: la promesa se ha cumplido. Dios me ha bendecido y ha cumplido la promesa en Jesucristo. Todas las naciones pueden ser bendecidas. Entonces, podemos ahora resumir que Dios no odia a ninguna nación. Al contrario, el propósito en Israel fue que naciera el Mesías para que todos fuéramos bendecidos por el Hijo de Dios, quien se hizo hombre para que pudiéramos llegar al Padre. Dice Juan capítulo 1, dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Esa es la bendición que tenemos, y por eso todos nosotros podemos caminar seguros de la mano de Dios. Nuestras familias pueden ser bendecidas, pero nosotros tenemos que caminar en obediencia, una obediencia natural que Dios quiere que tengamos. Ahora digo natural porque ahora somos hijos de Dios naturalmente. No estamos hablando de la naturaleza pecaminosa ni limitada. Estamos hablando que todo lo sobrenatural de Dios ahora se vuelve natural porque es cercano. ¿Cómo es posible? A través de Jesucristo. Le digo a aquellos que nos ven y que nos escuchan en este día: ¿quieres tú tener una experiencia maravillosa con el Dios creador de cielo y tierra, nuestro Padre celestial? Acepta a Jesucristo, reconoce tus pecados y dile: Señor, aquí está mi vida. Y empieza a permitir que el Espíritu Santo te guíe. Estudia la Biblia, únete a uno de nuestros grupos en casa de Templo Belén, en las ciudades donde estemos o en la ciudad de Medellín. O puedes preguntarnos, y si no tenemos una sede, te podemos vincular a alguna de nuestras iglesias hermanas. Somos una sola iglesia en Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero fíjense que el problema que notamos hoy en la Israel actual, todo ese odio que se está levantando es más de las consecuencias que han tenido por causa del pecado. Porque el mismo profeta Romanos nos dice de Isaías precisamente: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Esto es un poco ya de profecía adelante, pero ¿cómo así que un remanente? En otras palabras, el pueblo de Israel realmente en la Biblia tiene juicio. Yo no entiendo cómo muchos, sin leer la Biblia, se atreven a definir, a exponer un supuesto odio por muchas naciones de parte de Dios y utilizar a Israel como si fuera el juez de Dios para acabar con media humanidad. Eso no es así, es todo lo contrario. Tristemente aún, el pueblo de Israel ha sufrido consecuencia tras consecuencia por haberse olvidado de Dios. Dios es justo. Si nosotros nos olvidamos de Dios, vamos a tener problemas. Algunos dicen: pero es que yo no creo en Dios. Eso no tiene nada que ver. Es como la ley de la gravedad. Aunque no creamos en ella, si nos caemos, nos golpeamos, porque al caernos estamos sujetos a la ley de gravedad. Dios, con su misericordia, quiere ofrecer perdón, reconciliación y la oportunidad para que no caigamos en juicio. Y quiero concluir sencillamente haciendo entender, o por lo menos que todos podamos comprender lo que dice la Escritura. Todos podemos recibir la bendición de Dios. Por eso es que predicamos el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Por eso es que como iglesia nosotros clamamos para que en el Medio Oriente el Evangelio sea predicado tanto a judíos como a los supuestos palestinos. Recordemos que Palestina es una región, no es una etnia. Allí hay muchas etnias de muchos pueblos que desafortunadamente las naciones y los políticos usan hoy como un caballito de batalla para justificar sus ideologías. Pero ni siquiera se han propuesto conocer cuáles son los pueblos que viven allí. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Dios quiere bendecir a todas las naciones. Por eso los creyentes oramos y bendecimos y llevamos el Evangelio a unos y a otros en cada región, en la Palestina, en Egipto, en el Líbano, en Beirut, en todos estos lugares, como también en Israel. Dios es el único que concilia y quiere reconciliar a toda la humanidad consigo mismo por Jesucristo. Y es por eso que quiero hablarles de lo que estamos haciendo ahora.
Nuestra iglesia apoya el trabajo para bendecir a personas desde Colombia hasta lo último lugar de la tierra. Estamos ayudando a levantar colegios, a levantar orfanatos en algunos casos, a enseñar muchas otras cosas y habilidades en aquellos pueblos vulnerables, como inclusive los de Asia. Hemos visitado varios sitios, yo visitaré otros sitios más. Y vamos a seguir hablando permanentemente de esto, cómo nuestra iglesia se ha levantado en medio del mundo, sí, este mundo, aunque somos colombianos, estamos en una ciudad, pues nos hemos extendido hacia muchas regiones, confiando y creyendo en Dios. Es por eso que creemos firmemente que el llamado de Dios es para cada iglesia, para cada pastor, para cada creyente. Hemos recibido mucha bendición, acabamos de empezar el primer día de nuestro Congreso Mundial, donde hablamos de cómo predicar el Evangelio desde aquí hasta allá a los pueblos no alcanzados. Hemos recibido una bendición enorme, hemos escuchado la música aquí en Nairobi, el Swahili, hemos aprendido alguna que otra palabra, unos más, otros menos, pero todos glorificando el nombre de nuestro Dios, entendiendo que lo que Dios está haciendo allá en tu casa, en tu familia, lo está haciendo en estas regiones de la tierra. ¿Quieres tú apoyar ese trabajo? ¿Quieres tú desempeñarte de la mejor manera para bendecir a muchos? Es por esa razón, y les animo, que todos nosotros estamos haciendo con todas las herramientas que Dios nos ha entregado lo mejor de lo mejor en nuestras posibilidades para predicar el Evangelio. Recuerden que en el mes de diciembre estaremos con Moisés. Vamos a presentar un musical, teatro musical, en la Universidad de Medellín. Consigue tu boleta para que puedas entrar, para que podamos llevar a nuestros amigos y predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto vale un alma? No tiene precio. Y nosotros lo que estamos haciendo es dando un regalo como Templo de Belén a tus amigos. Prepárate en oración. Tenemos un tiempo para hacerlo. Consigue la boleta lo más pronto posible. Queremos reunirnos todos para que ese mensaje que está en la palabra pueda llegar a todas las naciones y se cumpla este propósito. Por eso somos la iglesia que Dios quiere que seamos. Padre, yo te doy gracias por cada creyente del Templo Belén. Te doy gracias por cada una de aquellas personas que están llegando a nuestra sintonía, que quieren conectarse contigo, Señor, pero también con nosotros. Padre, bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Haz los milagros que tengas que hacer, Señor. Padre, ayúdanos para orar, para enviar, para ir y visitar a nuestros obreros y también dar, Señor, con toda seguridad. Lo hacemos generosamente para que muchos pueblos puedan conocer. Y en esta obra de teatro que vamos a presentar, Señor, provee para que podamos invitar a muchas personas, para que se llene este escenario, Señor, este teatro, donde tu palabra, con música, con cantos, de una manera hermosa, presentada, llegue a cada corazón. Toca con tu Santo Espíritu y ayúdanos para que nuestros hijos y nuestras familias caminen en esa bendición, Señor, porque en Abraham, en el pueblo de Israel, somos todos bendecidos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia y ayúdanos a clamar y a interceder, porque tú escuchas nuestras oraciones. Y a este equipo que estamos en África, Señor, ayúdanos los que vamos a quedar un poco de tiempo más, Señor. Ayúdanos para hacer el mejor trabajo, y los que viven acá, que estamos apoyando. Todo para tu gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Nos veremos, nos escucharemos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.